En esta sesión vamos a trabajar sobre la comunicación y el manejo de pataletas. Para ello es importante tener presente que en el proceso de crianza continuamente se está dando un aprendizaje en términos del cuidador y en términos del niño, porque tanto el cuidador como el niño están aprendiendo continuamente. El adulto aprende cómo cuidar al niño. En el día a día él está poniendo a prueba las creencias y los saberes que tiene para poder realizar la labor de crianza de la forma más adecuada según el estilo parental que haya construido. Por su parte, el niño está aprendiendo continuamente sobre la relación que tiene con el cuidador. El niño conoce el mundo y conoce la forma de interacción a partir de la relación y del vínculo que tiene con su cuidador principal. Esto es importante tenerlo en cuenta porque es la base para realizar el acompañamiento y el manejo de las pataletas en el momento en el que se den. Es importante tener en cuenta que ese proceso de aprendizaje implica una estrategia que todos los niños usan y que todos los cuidadores usan, que es el ensayo-error. Ensayo-error, ¿por qué? Porque los cuidadores no tienen un conocimiento preciso ni una estrategia específica de cómo manejar las diferentes situaciones que en el día a día se van presentando con el niño. Asimismo, el niño no tiene conocimiento de cuáles son los comportamientos y las conductas que debe tener para lograr lo que necesita. Por eso ensaya diferentes comportamientos y en la medida en que esto represente una satisfacción o un beneficio para él, construye un conocimiento. Entonces, la estrategia de ensayo-error es una estrategia que se utiliza continuamente en los procesos de crianza. Se realizan conductas esperando una reacción del medio y a partir de esa reacción se decide si continuar con esa conducta o construir una nueva conducta que represente mayor satisfacción según lo que se esté buscando. Para ello, es importante tener en cuenta que el niño pone a prueba constantemente a su cuidador y las normas que tiene establecidas. En ese ensayo-error, el niño todo el tiempo está evaluando, sin que muchas veces el cuidador se dé cuenta, si las normas que tiene establecidas el cuidador, si la norma que se dice estar constituida realmente lo está. Él ensaya poner a prueba la norma, él ensaya pasarse la norma, transgredirla y desde ahí evaluar cuáles son las consecuencias, si hay consecuencias y si las consecuencias de estas actuaciones que él está realizando representan un bienestar o representan malestar para él, para desde ahí decidir si continúa de esta forma o si decide realizar un cambio con respecto a las conductas que está teniendo. Eso es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces los cuidadores olvidan cuáles son las normas, olvidan cuáles son las consecuencias por incumplir esa norma o por cumplirla y los niños siempre en ese proceso de aprendizaje están teniendo en cuenta esto y están evaluando a su cuidador. Tenemos que tener presente que las pataletas son esos momentos en los cuales el niño expresa su insatisfacción frente a alguna situación por medio del llanto excesivo y por medio de los gritos. Recordemos, como lo hemos mencionado en otros momentos, que todos los niños son diferentes, por eso las reacciones frente a los estímulos, frente a las diferentes situaciones son diferentes y por lo tanto las pataletas pueden ser diferentes en cada niño. Habrá algunas que tengan además golpes, hayan expresiones hostiles hacia los cuidadores y habrán otras que sean mucho más tranquilas. Por eso cada cuidador debe evaluar cuando el comportamiento del niño corresponde a una pataleta y cuando es simplemente la insatisfacción por una situación que se le presentó y que se puede manejar de una forma diferente. Las pataletas por lo general surgen por dos razones. Surgen como una reacción a un deseo insatisfecho por parte del cuidador. Es decir, el niño pide algo y el cuidador no satisface ese deseo o ese pedido del niño, entonces hay una reacción de esas que acabamos de mencionar, o puede ser la reacción ante una orden o un pedido que el cuidador realiza y que va en contra del deseo del niño. Como el niño en ese momento se encuentra en un proceso en el cual está construyendo su propia personalidad, ya puede tener un criterio en el cual puede decir, este pedido del cuidador no corresponde a lo que yo quiero en ese momento, o no estoy de acuerdo, o no quiero simplemente en ese momento hacerle caso, obedecer a esa solicitud y reacciona de esta forma.
Las pataletas, por otra parte, dan cuenta de una evolución en el proceso de maduración emocional. ¿Esto qué quiere decir? Que el niño que realiza una pataleta nos está mostrando que ya ha logrado algo en la construcción de su maduración personal porque ya tiene un criterio, ya tiene algunos recursos emocionales para expresar su insatisfacción y su malestar. Por otra parte, es un proceso de independización psicológica con respecto a sus cuidadores, en cuanto a que ya puede decir qué le gusta, qué no le gusta, qué quiere en un momento determinado, cuándo quiere las cosas, cuándo quiere que un deseo sea insatisfecho. Entonces, es una independización y un logro en ese proceso de aprendizaje que el niño está desarrollando. Es el desarrollo del ego y la construcción de un sí mismo fortalecido, en el cual el niño sabe que él tiene derecho y que puede pedir ciertas cosas en un momento determinado, que sus deseos deben ser satisfechos y que sus solicitudes deben ser atendidas por el cuidador. Por otra parte, la pataleta es una confrontación con la norma que en este momento de la vida del niño está encarnada en la figura del cuidador. ¿Esto qué quiere decir? Que como el cuidador representa la norma, representa la autoridad y por sí mismo representa también las consecuencias que se deben asumir al cumplir o no cumplir la norma, la confrontación se hace es con el cuidador y es percibida por los otros como una reacción hacia el cuidador. En ese sentido, el cuidador debe tener claro que si bien parece que es una reacción, una manifestación de malestar, con él no es con él, sino con la norma que él encarna en ese momento. Eso es importante hacérselo ver a los cuidadores y pienso que es una labor que ustedes pueden cumplir en el acompañamiento que hacen a los cuidadores al explicarles que el malestar del niño no es con ellos, que no es que el niño esté siendo grosero o inasertivo o que no lo quiera o algo por el estilo, sino que está reaccionando con respecto a la norma que en ese momento está siendo representada por el cuidador. Por otra parte, las pataletas pueden ser entendidas como un conflicto entre la personalidad que está en proceso del niño y las normas establecidas por los cuidadores. En esos momentos, cuando aparecen las pataletas, es cuando podemos empezar a identificar los gustos de los niños, los deseos, las manifestaciones de malestar que hacen parte de esa construcción de la personalidad. También dan cuenta principalmente de una dificultad del niño para comunicar asertivamente sus emociones. Cuando la pataleta surge es porque el niño tiene una dificultad con respecto a la comunicación y es en ese sentido donde nos vamos a centrar y vamos a continuar esta sesión porque debemos focalizar la forma como el niño se está comunicando y cómo el cuidador está potencializando esas habilidades de comunicación para que el niño pueda expresar de forma asertiva sus emociones. Para ello tenemos en cuenta que la comunicación es un proceso en continuo crecimiento, que no podemos decir que hoy tenemos buena comunicación o que somos asertivos en nuestra comunicación, porque todo el tiempo en la interacción con los otros estamos aprendiendo y estamos cometiendo muchas veces errores que debemos corregir en ese proceso de construcción y que en los niños implica un proceso de entrenamiento continuo, porque como lo decía al iniciar esta presentación, los niños están conociendo el mundo, conociendo todas las interacciones y de su contexto a partir de la relación que tiene con su cuidador. Entonces, como es un entrenamiento, también tiene un aprendizaje permanente que debe estar reforzado por las orientaciones y por la dedicación que el cuidador esté teniendo con respecto a las manifestaciones del niño. También la comunicación cambia según el momento evolutivo. No podemos pretender que un niño de 3 años tenga las mismas formas de comunicación que un niño de 5, ya que a medida que se va creciendo, se va construyendo ciertas habilidades, se va construyendo un criterio personal que hace que el niño pueda comunicarse de una forma diferente, haciendo uso de la comunicación verbal y de la comunicación no verbal, la cual debe conocer el cuidador para poder realizar una intervención adecuada y una orientación adecuada al niño en los momentos específicos. Es decir, cuando el niño realiza un gesto, el cuidador que tiene un buen vínculo y ha establecido un apego seguro con el niño puede identificar ese gesto a que hace referencia o puede orientarlo para que dé un acompañamiento a esa comunicación no verbal de una palabra que sea más clarificadora para la comunicación con los otros. Para potencializar las habilidades en la comunicación es preciso tener en cuenta estas siguientes
recomendaciones que son básicas para la comunicación con cualquier persona: establecer contacto visual, darle tiempo al niño para que responda después de realizar alguna pregunta. Esto es importante hacerlo ver a los cuidadores, ya que es muy frecuente que cuando el niño está aprendiendo a comunicarse, el cuidador realice una pregunta, inmediatamente él cede la respuesta o sugiera la respuesta que el niño debe dar sin darle tiempo de que el niño construya una respuesta. Esto hace que el niño sienta inseguridad ante la comunicación, porque ya sabe que el cuidador va a responder por él, entonces siente que no lo está haciendo de la forma correcta, entonces se da inseguridad en él. Siente además que el cuidador es el que sabe cómo comunicarse y que él no sabe, entonces prefiere no dar la respuesta y esperar que el otro la dé. Entonces es importante recomendarle a los cuidadores que le permitan al niño el tiempo necesario para construir una respuesta ante una pregunta, por simple que ésta sea. Por otra parte, es importante realizar preguntas claras y precisas que no generen confusión en el niño, porque como lo hemos mencionado ya en reiteradas oportunidades, es un proceso continuo de desarrollo y de aprendizaje. En ese sentido, el niño puede que en algunos momentos no tenga la suficiente claridad de qué es eso que se le está preguntando, se le está pidiendo, y es necesario que el cuidador le ayude siendo preciso y siendo muy claro en la pregunta o en la solicitud que se está realizando. Es importante también que el niño ponga a prueba esas habilidades comunicativas en la interacción y en la comunicación con otras personas. Esto es posible hacerlo involucrándolo en pequeñas conversaciones, preguntarle cómo está, cómo le fue, hacer comentarios sobre la conversación que está teniendo con otros adultos o con otros niños, para que el niño sepa que puede interactuar, que puede realizar un aporte, aunque no se le esté preguntando específicamente. Estas son estrategias fundamentales que, si bien son básicas, es importante tenerlas en cuenta para potencializar estas habilidades de comunicación, que finalmente van a redundar en el desarrollo de la autoconfianza en el niño, porque el niño sabe que si se expresa de alguna forma, si realiza un gesto, si utiliza una palabra, lo está haciendo de forma correcta, confía en sí mismo, y esto va a potencializar esa autoconfianza y la seguridad. Por su parte, también las habilidades comunicativas le permiten al niño expresar claramente sus sentimientos, ya sean sentimientos de satisfacción o de malestar, de una forma asertiva. Las habilidades también le permiten al niño la comprensión de las solicitudes y de las instrucciones que se le están dando. Muchas veces los niños están acostumbrados a tener una comunicación específica con su cuidador, y a la hora de interactuar con otra persona diferente a su cuidador, se le genera una dificultad para comprender qué es lo que la otra persona le está diciendo, porque tal vez la comunicación que ha tenido con su cuidador está más direccionada por él que por la posibilidad que el niño ha tenido de responder y de comprender por sus propios medios y con los recursos emocionales que ha construido hasta ese momento qué es lo que la otra persona está demandando de él. La habilidad comunicativa tiene como principal efecto la asertividad a la hora de expresar un desacuerdo, en tanto es lo que se pone en evidencia con las pataletas. Cuando un niño no tiene la habilidad para expresar asertivamente su desacuerdo, esto deriva en una pataleta, que es la manifestación del malestar que mencionaba hace un momento. Cuando el niño aprende a comunicarse, las pataletas ya no son una opción para él, debido a que él ya tiene la suficiente confianza en sí mismo para comprender que es escuchado, que es comprendido y que puede expresarse libremente con su cuidador principal para ser atendido en las situaciones que él requiera. Por otra parte, es más autónomo y ya no requiere del acompañamiento continuo del cuidador para realizar ciertas acciones, entonces no necesita que él siempre esté ahí. Se autorregula en cuanto a las emociones que tiene, de malestar, de preocupación, porque ya tiene un conocimiento de sí mismo, y además se autorregula en cuanto a la consecución inmediata de lo que él desea o a la satisfacción de sus deseos. Ya tiene la capacidad de comprender que no todo se le puede dar en el momento en el que él lo requiere, ya tiene la capacidad también de regularse en cuanto a la expresión de lo que le genera malestar, y comprende y sigue las normas establecidas por su cuidador. Es importante tener en cuenta que cuando muchas veces los niños no cumplen las normas, no es porque simplemente no lo quieran hacer, es porque tal vez no hay
una comprensión de eso que el cuidador espera o desea que el niño realice en ese momento. Por eso es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones que ustedes pueden transmitir a los cuidadores para hacer un adecuado manejo de esas situaciones que resultan tan difíciles para los cuidadores y que generan tanto malestar y tanta frustración en ellos. Porque dependiendo del manejo que se le dé a una pataleta en un momento específico, se puede continuar esta conducta como una conducta que representa una satisfacción para el niño, o el niño puede aprender que esa no es una opción para él. Entonces, una de las principales recomendaciones para el cuidador es que no sienta culpa al ejercer la autoridad. Esto está relacionado con el estilo parental que él ha construido en relación a todo eso que se espera del cuidador y del niño en ese momento del desarrollo. Por otra parte, tenemos que el cuidador debe ser flexible en la construcción de la norma con respecto al momento evolutivo del niño y sobre todo con respecto a las características personales que tiene el niño y a las capacidades y habilidades que él ha demostrado en ese momento de la vida. Tenemos que tener también claro que de la calma que mantenga el cuidador en esa situación, si él es capaz de no desesperarse y de recordar que él es el modelo a seguir para el niño, se pueden obtener mejores resultados que si el cuidador se desespera, si el cuidador también grita, si el cuidador también tiene ese tipo de reacciones que el niño está expresando en el momento de la pataleta. Es importante tener siempre presente que la mejor herramienta que tiene el cuidador para educar es su propio comportamiento, por ser un ejemplo a seguir. El cuidador debe expresarle al niño claramente que ese comportamiento que está teniendo en ese momento no es el comportamiento adecuado, que el cuidador se siente mal por el comportamiento que él está teniendo y que por eso es importante que él lo corrija, pero es importante también tenerlo presente en la forma como se está haciendo esa invitación y cómo se está expresando ese malestar. Permitirle al niño desahogarse, es decir, que el niño llore, proteste, grite, todo lo que tenga que gritar, y esperar a que el niño se calme para poder intentar una comunicación con él. Porque si en el momento en el que el niño está teniendo esas reacciones, el cuidador intenta dar una instrucción, intenta calmarlo, seguramente lo que va a obtener es que el llanto y la protesta se aumente y se torne un poquito más hostil para el manejo y sea más difícil la orientación en esta situación. Por otra parte, es importante hablarle en un tono tranquilo, porque ya sabemos que el niño está alterado, por eso está llorando y por eso está gritando. Entonces el cuidador debe mantener un tono tranquilo en el cual le explique por qué no puede hacer o no puede conseguir lo que él está necesitando en ese momento o está demandando. De ese tono tranquilo depende que el niño también se vaya conectando y se vaya identificando con esa tranquilidad que el cuidador le está expresando, o que por el contrario se altere mucho más. El cuidador debe ser firme y no ceder ante la rabieta o ante la pataleta que el niño está expresando en ese momento, porque recuerden que hace un momento lo mencionaba, el niño continuamente está poniendo a prueba la norma y la firmeza del cuidador con respecto a la norma. Si el cuidador ante una pataleta, porque no sabe cómo manejarla, decide darle gusto al niño y satisfacer la necesidad o el pedido que le está haciendo, seguramente esa pataleta se va a repetir. Es importante promover una atmósfera tranquila para no entrar en discusiones ni forzar al niño a que deje la pataleta. Cuando se hace referencia a las discusiones, se está pensando no solamente en la discusión con el niño que está teniendo esa situación, sino también con otras personas a su alrededor que quieran intervenir o que quieran tratar de manejar la situación. Es el cuidador quien debe en ese momento hacerse responsable de la situación, acompañar al niño y sobre todo no forzarlo a que deje la pataleta, porque en ese momento el niño no está escuchando, el niño no está buscando entrar en razón. Por eso hay que dejarlo tranquilo, hay que permitirle que él se calme para poder después tener una conversación con él. Ayudarlo a recuperar el control de sus emociones por medio de la comunicación y el contacto físico. Si ya hemos trabajado las estrategias de comunicación que se hablaron hace un momento, es posible que el cuidador pueda ayudar al niño por el conocimiento que tiene de él a que recobre otra vez sus emociones, a que se estabilice. Por eso es importante a veces tomarlo del brazo, limpiarle la cara porque ha llorado, de pronto si es posible y el momento lo permite, permitirle que se moje la cara para que el niño se tranquilice y de esa forma se pueda establecer una comunicación en la cual se pueda llegar a un acuerdo.
usar el sentido común para enseñarle al niño y ayudar a calmarse según la situación en la que se esté. Es entendible que no todas las situaciones se dan de la misma forma según el contexto en el que esté, según las personas que estén ahí observando, según la situación por la cual se generó el malestar. Entonces, el cuidador debe estar muy atento a todo lo que está sucediendo a su alrededor y utilizar el sentido común para ayudar al niño de la mejor forma. Por otra parte, es importante otra vez retomar las instrucciones claras, no utilizar largos sermones porque en ese momento no tienen ningún efecto, porque se van a convertir en eso, en sermones o en cantaletas que el niño, en vez de aceptar y tratar de comprender, va a resistirse y va a refutar. Por otro lado, está la importancia de expresar al niño que en ese momento se entiende que él esté molesto por lo que se haya sucedido o por lo que no se haya satisfecho, pero explicarle que esa no es la forma adecuada para expresar las emociones que está teniendo en ese momento y acompañarlo a que lo haga de una forma más asertiva. Y por último, es importante mostrarle al niño cuál es el comportamiento que se espera de él. Ya se le dijo que no es el comportamiento adecuado y que por eso el cuidador está molesto o siente algún tipo de malestar o vergüenza si es el caso, pero entonces ya lo que sigue es la construcción de esa conducta adecuada orientada por el cuidador, donde se le diga cuál es el comportamiento que se espera de él y cuál es la forma de obtenerlo, teniendo en cuenta los recursos y las habilidades que el niño tenga en ese momento. Es muy importante con respecto al manejo de pataletas que el cuidador en la orientación que le está dando al niño le haga énfasis en que él está molesto con el comportamiento que el niño está teniendo en ese momento, que no está de acuerdo con el comportamiento y que el comportamiento específico es el que le genera malestar, no el niño. Por eso es importante ser muy asertivos a la hora de comunicar al niño qué es lo que se espera de él y qué es lo que no se espera de él. Es cambiar expresiones como tú eres grosero por estás siendo grosero en este momento y esa actitud que tienes es grosera. O sea, no es el niño el grosero, sino la actitud o el comportamiento o la forma de expresar la que está siendo grosera. Con eso evitamos rotular a los niños, con eso evitamos cargarlos con información que ellos no necesitan y les permitimos a ellos darse cuenta qué es el comportamiento en particular lo que se está resistiendo en ese momento, lo que se pretende cambiar para que él sepa que puede generar un cambio a partir de eso y que cuenta con su cuidador para hacerlo. Son estas entonces unas estrategias que se pueden utilizar para manejar estas situaciones que son tan de difícil manejo para los cuidadores. Espero hayan sido claras y les sean útiles.